Bueno, estamos aquí otro domingo más para hablar sobre cambio climático, ¿vale? Voy a tratar de no calentarme en exceso porque después del vídeo de la semana pasada, la verdad que casi me da un infarto. Yo pensaba que esto del cambio climático era una cosa que estaba como, bueno, medio superada, ¿no? Que no había ni que siquiera explicarlo, pero veo que sí, que hace falta explicarlo. La verdad, alucino en colores, o sea, voy a ser sincero, me da igual quien esté viendo este vídeo. He flipado que haya tanto ignorante, porque lo que hay es una ignorancia brutal respecto a lo que es el clima, ¿vale? O sea, básicamente estoy haciendo este vídeo por esto, ¿vale? Quien se ofenda, pues sinceramente. Y ya está, vamos a tirar para adelante. A mí personalmente, como si queréis hacer una barbacoa con queroseno, la respiréis un poquito y que os dé un poco de vidilla en los pulmones, pero que hay cambio climático es una evidencia, ¿vale? Entonces, creo que el motivo es que nadie sabe por qué está pasando esto. Todo está relacionado con lo que hablaba la semana pasada y las otras del jet stream, ¿vale? Si hace calor, ya sé que estamos en verano, o sea, si me vas a decir esto en comentarios, puedes darte la vuelta y venir por donde has venido, ¿vale? O sea, no soy tonto, ya sé que estamos en verano. Pero es cierto que cada verano hace más calor y hay una serie de, bueno, de consecuencias que se están acumulando y es evidente, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿vale? Vamos a hacer un PowerPoint, os voy a explicar de 0 a 100 qué es el clima y solo os voy a contar cómo funciona la atmósfera, ¿vale? Me voy a dejar para que me entendáis el vapor de agua, luego entenderás por qué. He incluido un montón de anécdotas por en medio para que se haga divertido, ¿vale? Este vídeo no sé lo que va a durar, si quieres verlo, lo ves, o sea, es que me da absolutamente igual. Quizá dura 15, quizá dura 45 minutos. Lo estoy grabando un poco del tirón, ¿vale? Sí que lo he preparado. Yo creo que te va a resultar interesante. Es más, este vídeo debe ser obligatorio verlo, ¿vale? Para poder opinar siquiera acerca de lo que es el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero para saber si hay cambio climático, primero tienes que saber qué es el clima, ¿vale? Y es lo que te voy a tratar de contar hoy. Así que, bueno, no me voy a enrollar más en la presentación. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Y vamos a empezar, ya te digo, desde el cero absoluto. O sea, voy a deducir que no sabemos nada, ¿vale? Porque he dado muchas cosas por supuestas y vamos a empezar un poco desde cero. Obviamente, si crees que la Tierra es plana, también coges y te largas, ¿vale? O sea, no, aquí no estamos para discutir gilipolleces. Estamos para hablar sobre cosas que ocurren de verdad y lo que yo quiero contarte es un poco cómo funcionan estas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Porque muchas veces nos pensamos que el clima es mirar por la ventana a ver qué sucede y ya está, pero es que el mundo es muy grande, ¿vale? Pasan muchas cosas. Bueno, así que empezamos. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, ¿vale? O sea, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿vale? Que sepas que el polo norte, ¿vale? No está alineado, o sea, la Tierra no está, esta línea roja que ves aquí, que es el eje de la Tierra, no está recto, ¿vale? La Tierra está inclinada 23 grados 27 minutos, ¿vale? Es decir, tiene una angulación respecto a lo que sería el eje normal de 23 grados. ¿Qué sucede? Esta angulación se mantiene a lo largo del tiempo, ¿vale? Mientras va dando vueltas al Sol la Tierra y esto hace que hayan estaciones, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Tierra está más lejos del Sol, digamos, el ángulo es este, es verano, ¿vale? Y el polo norte está más orientado hacia el Sol. Entonces, esta zona del globo se va a calentar más y en cambio la opuesta se va a calentar menos, ¿vale? Entonces, ya vemos que cuando la Tierra gira alrededor del Sol, si no rotara simplemente con este movimiento, ¿vale? Ya vemos que hay como un diferencial de temperatura, ¿vale? Con lo cual en la Tierra hay zonas donde el aire va a estar más caliente y zonas donde el aire va a estar menos caliente. Pero está claro que los rayos perpendiculares, que es la zona del Ecuador, ¿vale? Este dibujo obviamente es falso, ¿vale? Está mal hecho. La zona del Ecuador es donde más calor va a recibir la Tierra porque los rayos son más perpendiculares. Y en cambio, la zona de los polos, ¿vale? La Tierra va a recibir menos calor porque los rayos son más paralelos y no se calienta tanto. Por eso en los polos hay hielo, ¿vale? Pues porque no recibe tanta radiación solar y en el Ecuador no, ¿vale? Dicho esto, este concepto me parece súper importante porque nos pensamos que un anticiclón o una borrasca es que haga buen tiempo o que haga mal tiempo. Y un anticiclón y una borrasca son fenómenos meteorológicos que lo que están describiendo es lo que le sucede al aire en función de la temperatura y el movimiento que tiene, ¿vale? Una borrasca sucede cuando el aire caliente, al pesar menos que el aire frío, se eleva
y sube hacia arriba, ¿vale? O sea, una borrasca es aire caliente en ascenso y un anticiclón es aire que desciende de la atmósfera hacia el suelo, ¿vale? ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues precisamente porque el aire tiene diferentes temperaturas y al tener diferentes temperaturas, ¿vale? Tiene diferentes densidades. El aire caliente está más dilatado, ¿vale? Entonces, cuando el aire tiene más temperatura, significa que las moléculas están más separadas, pesa menos y se eleva. Por ejemplo, un globo aerostático puede volar porque lo hinchamos con aire caliente y sube hacia arriba por diferencial de densidades, comparación con el aire que está en la superficie. A medida que ese globo se enfría, cae hacia abajo, ¿vale? Entonces, es el aire que está caliente y se enfría, aumenta su densidad, ¿vale? Con lo cual le cabe menos agua dentro, ¿vale? Este concepto de la diferencia de densidades entre el aire frío y el aire caliente también es importante porque eso determina cuánta agua, cuánto vapor de agua va a caber dentro de una misma masa de aire. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Podemos ver dos masas de aire diferentes, ¿vale? El aire frío, que pesa más, va por el suelo y trata de rellenar el espacio que ocupa el aire caliente, que es menos denso y se eleva, ¿vale? Es decir, que el aire caliente, a medida que sube hacia arriba, genera una especie de vacío, para que me entendáis, ¿vale? Partes de aire se van hacia el cielo y tienen que ser rellenadas por otras partes de aire que son aires más fríos, ¿vale? Y esto es, por ejemplo, lo que se produce cuando hay una borrasca, ¿veis? El aire frío avanza para ocupar el espacio del aire caliente y en ese proceso de avanzar, el aire frío choca con esta zona y aquí es donde se producen las nubes, ¿vale? Entonces, porque el aire frío es más denso y está más húmedo y contiene agua, con lo cual al calentarse el agua se evapora y se generan las nubes, ¿vale? Estas fronteras entre zonas de diferentes densidades es donde se producen normalmente las borrascas, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta, aunque hoy no me voy a centrar en absoluto en por qué suceden las nubes, ¿vale? O ahora os contaré alguna cosa interesante al respecto, pero, por ejemplo, el tema de ciclones, huracanes y todo esto lo vamos a excluir de esta explicación porque hoy solo nos vamos a centrar en las masas de aire. Bien, dicho esto, os voy a contar qué es el efecto Foehn. El efecto Foehn básicamente es un fenómeno atmosférico que sucede cuando una masa de aire choca contra una montaña y pierde humedad debido a que se enfría. Como ya os he comentado, una masa de aire que tiene una cierta temperatura, tiene una cierta densidad y le cabe una cantidad de agua. Imaginémonos que en este lado de la montaña está el mar, ¿vale? Entonces, cuando hace viento y ese viento sube por la ladera de la montaña, se enfría a razón de medio grado cada 1000 metros y lo que sucede es que al enfriarse la masa de aire se condensa porque toda esa agua que cabía a nivel del mar o a nivel del suelo, ahora en el pico de la montaña, al estar más fría, le cabe menos agua dentro de la misma cantidad de aire, con lo cual se generan nubes y llueve en una de las caras de la montaña. Una vez cruza el pico esas masas de aire, que ya han perdido toda la humedad y la han transformado en nubes, bajan y se calientan, con lo cual el aire este es mucho más cálido que por el otro lado y además es muy seco porque no tiene humedad del aire por haberla perdido en este proceso de ascenso. Con lo cual, en lugares donde el efecto Foehn se produce, podemos observar que hay zonas de la montaña donde hay vegetación y otros lugares que son muy áridos porque precisamente ese aire que sopla por allí ya no lleva agua. Y esto lo podemos observar perfectamente en Almería, un lugar súper seco, pero que vais a poder observar que hay ciertas zonas donde hay árboles todavía, ¿vale? Esto lo vamos a ver en Google Earth. Bien, estamos en Almería. Si os fijáis, Almería es una zona muy seca en España donde prácticamente llueve muy poco, ¿vale? De hecho, en la parte sureste se está desertificando, pero bueno, está cerca del Mediterráneo, con lo cual los vientos que soplan hacia las montañas vienen cargados de humedad. Una humedad que no se transforma en nubes, pero gracias al efecto Foehn sí que se condensa en una zona concreta que es el Parque Natural de la Sierra de Alamilla. Si os fijáis, esto es puro desierto, aquí no hay ni una planta, pero casualmente en la cordillera hay vegetación. ¿Esto por qué se produce? Bueno, pues porque el aire que viene del mar húmedo, al subir por la montaña se condensa tal como os he contado. Si habéis estado alguna vez en Almería, habréis visto esas nubes que quedan en el pico de la montaña y es justo en esta zona donde más humedad hay y donde se puede desarrollar vegetación. Si os fijáis, la zona previa es seca, vegetación y otra vez seca.
la zona donde hay condensación y donde hay agua es donde puede prosperar la vegetación. Y además es curioso observar que en el río, en el río que desemboca por Almería, bueno, cauce del río porque agua no lleva, genera un espacio por donde el viento puede pasar y volver a producir un efecto Foehn en las montañas de detrás. ¿Veis? Este triángulo de vegetación que coincide con este delta no es una casualidad. Entre medias está el desierto de Tabernas, pues porque lo que hemos dicho, que el aire caliente que baja por detrás de la montaña es seco y no contiene agua, con lo cual es lógico que la parte trasera de cada sierra no haya vegetación o haya menos vegetación de la que pueda haber en los picos donde se condensa el agua. Precisamente por el efecto Foehn, y es un ejemplo que os quería mostrar. Bien, tenemos aquí nuestro planeta Tierra, ¿vale? Aquí tenemos el Ecuador, y aquí está el eje de la Tierra. Lo voy a dibujar en vertical para que sea más fácil entender, pero recordad que eso está torcido. ¿Vale? Voy a coger un pincel y hemos dicho que el aire que está en el Ecuador está más caliente. Si está más caliente se eleva y en su proceso de ascenso se va enfriando hasta que vuelve a bajar. El aire poco a poco se va enfriando y cuando llega al Polo Norte cae al suelo, desciende por el planeta hasta que se vuelve a calentar y vuelve a subir, ¿vale? Podemos decir que el ciclo del aire sería algo tal que así, ¿vale? Esto quiero que os quede claro simplemente como concepto. Ahora veremos que no es exactamente como os lo estoy contando aquí, en un dibujo lo vemos claramente, pero esta idea de que el aire circula en círculos, ¿vale? Y genera unas zonas de corrientes circulares, es importante que lo tengamos en cuenta. Esto es como realmente funciona la circulación de aire en la Tierra. En el Ecuador, el aire está caliente, asciende, y a medida que asciende, se va enfriando y vuelve hacia abajo. ¿Veis? No llega hasta el Polo Norte porque se enfría antes de poder llegar a tan arriba. Y se generan esta especie de círculos de convección que se llaman, ¿vale? Zonas de convección donde el aire da vueltas. En el Ecuador, pues obviamente el aire se eleva y se enfría, y se enfría a una latitud de 30 grados, y más arriba aquí hay aire caliente que gira en el sentido opuesto, ¿vale? Y va generando estas zonas. El aire frío del Polo Norte, como pesa más que el aire que está más al sur, ¿vale? Pues va por la superficie del planeta y a medida que se calienta se eleva y vuelve a circular hacia el Polo Norte, ¿vale? Y con lo cual tenemos que desde el Ecuador hacia el Polo Norte y hacia el Polo Sur hay estas tres franjas que se diferencian, ¿vale? Y que hace que se mueva el viento, o sea, que se mueva el aire alrededor del planeta, ¿vale? Si os fijáis, estas franjas coinciden muy bien en las zonas donde hay vegetación y donde no hay vegetación. Bien, aquí podemos observar ya el primer dato, ¿vale? La zona central, ¿vale? Aquí que el aire asciende, hemos dicho al principio que cuando el aire sube hacia arriba, eso es una borrasca, ¿no? Es decir, el aire cuando se eleva es una borrasca que hace que se condense el vapor de agua y llueva. Pues, ¿por qué os pensáis que alrededor del Ecuador están las selvas y las zonas más boscosas del planeta? Pues porque son las zonas donde permanentemente hay borrascas, más llueve y más vegetación se puede producir. Cuando el aire desciende, hemos dicho que eso es un anticiclón, ¿no? El anticiclón es un aire que está poco cargado de humedad porque lo ha perdido en la borrasca previa, y cuando choca contra el suelo lo que genera es una zona seca. Y precisamente si miramos el mundo, ¿vale? Alrededor de la latitud de los 30 grados es donde se encuentran todos los desiertos del mundo, ¿vale? El desierto del Sáhara, el desierto de Arabia Saudí, el desierto del Gobi, el desierto de la zona de Estados Unidos, ¿vale? Y en la parte del hemisferio sur, como hay menos tierra, sucede lo mismo, ¿vale? Pero también hay desiertos en esta zona, ¿vale? Aquí coincide con Australia, que es básicamente un gran desierto, ¿vale? Entonces, ¿veis que como todo empieza a encajar un poco? Bien, y ahora la cosa curiosa es que como el aire frío del Polo Norte baja por la superficie de la Tierra y luego se eleva, ¿vale? La zona esta de los 60 grados de latitud aproximadamente también es una zona donde se producen muchas borrascas, que es casualmente donde está Europa, y por eso Europa también es verde y llueve bastante, ¿vale? O sea, realmente estamos viviendo en la única zona habitable del planeta, excepto el Ecuador, ¿vale? Pero veis que hay muy pocas franjas del planeta donde se pueda vivir.
Y esta zona de los 60 grados de latitud norte, ¿vale? Es donde se va a producir el famoso jet stream. Ahora entenderemos por qué sucede esto. Bien, aquí, como el aire sube, hay borrascas, pero en el polo norte el aire baja. Y si el aire baja hacia la Tierra, ¿vale? Va de arriba abajo, eso hemos dicho que es un anticiclón. Pues sí, en el polo norte y en el polo sur, ¿vale? Se conoce lo que se llama anticiclón frío, ¿vale? Son anticiclones causados por corrientes de aire que descienden, ¿vale? Que envían el aire de los polos hacia abajo, ¿vale? Y queda retenido en esta franja, ¿vale? Bloqueado por estos dos cruces de corrientes de viento, ¿vale? Estoy tratando de explicarlo de una manera rápida, ya sé que es difícil de entender, pero bueno, espero estarme explicando bien. Vale, pues simplemente con estas diferencias de temperaturas que hay alrededor del mundo, ¿vale? Estos flujos de viento se producen. Pero ¿qué sucede? Ahora vamos a incorporar una variable adicional. Vamos a incorporar una cosa que se llama efecto Coriolis. El efecto Coriolis es la fuerza centrífuga que genera en la Tierra cuando rota sobre su eje, sobre las grandes masas de aire y agua de la Tierra. Bien, esto lo voy a explicar primero con un dibujito en el Paint para que lo entendamos. Bien, ya estamos en nuestro planeta Tierra de nuevo. Voy a dibujar el ecuador para que quede claro y el eje de la Tierra. Repito, lo hago en vertical. ¿Vale? Bueno, imaginemos que nosotros estamos en el ecuador y tenemos un supercañón que va a disparar esta bala y la vamos a enviar hacia el polo norte. Si la Tierra no diera vueltas, lo que sucedería con esta bala es que iría en línea recta. Pero como la Tierra gira en sentido oeste-este, es decir, así, la bala realmente cuando vaya recorriendo la Tierra, como la Tierra rota, acabará en una posición más retrasada. Y lo mismo sucede si nosotros disparamos una bala desde el polo norte con un supercañón hacia el ecuador. La bala, si no rotara la Tierra, llegaría a este punto, pero como la Tierra rota, la bala tiene un desplazamiento hacia esta dirección, acabando en un punto siempre más retrasado. Con lo cual, la fuerza Coriolis es precisamente esto, es una desviación de grandes masas de agua o aire debido a la rotación de la Tierra que hace que se desplacen en un sentido concreto. Muy resumidamente, la fuerza Coriolis lo que genera es que las masas de aire que vayan en sentido ecuador-polo norte se tuerzan hacia esta dirección y las masas de aire que vayan en sentido polo norte-ecuador se tuerzan en este sentido. Y en el hemisferio sur sucede todo lo contrario, por la misma explicación, ¿vale? La torsión es hacia aquí y si vienen del polo sur hacia el ecuador, la torsión es hacia el otro lado, ¿vale? Esto es la fuerza de Coriolis y es importante tenerla en cuenta a la hora de saber qué sucede con las masas de aire y qué efecto tienen sobre el clima, ¿vale? Y lo que acaba pasando con la fuerza de Coriolis es esto, ¿vale? Los vientos que vayan de norte a sur tienen este desplazamiento en este sentido y los de sur a norte en este sentido. Y si vamos a nuestro mapa anterior, ¿vale? Aquí, veis que hemos dicho que si los vientos bajan van hacia este lado y si suben van hacia este lado, ¿vale? Y al contrario, a medida que vamos completando estos círculos, ¿vale? Los vientos como que se van entrelazando y se van cruzando, ¿vale? Con lo cual van generando franjas de corrientes de viento que se mueven por el efecto de la fuerza de Coriolis y lo que sucede es que entre la latitud 30 grados y la norte y 30 grados sur, ¿vale? Los vientos van en el sentido opuesto a la rotación de la Tierra. Es un efecto, ¿vale? Producido por la fuerza de Coriolis. Y en cambio, entre la latitud 30 y la latitud 60 los vientos van en el sentido opuesto, ¿vale? Son como corrientes de aire que fluyen en sentidos diferentes, ¿vale? Y en estas intersecciones es donde se producen los jet streams. Tenemos dos jet streams. Tenemos el jet stream norte y el jet stream sur, ¿vale? Que este es un jet stream más cálido y este es un jet stream frío, ¿vale? Esto es importante de conocerlo. Por cierto, estos vientos se llaman alisios. Como curiosidad, ¿vale? Aquí tengo un mapa que esto me pareció curioso, ¿vale? Cristóbal Colón no llegó
casi llegó gratis a Estados Unidos cuando descubrió América, ¿vale? Porque Cristóbal Colón aprovechó estos vientos que van hacia el oeste para ir y aprovechó los vientos que van hacia el este para volver, ¿vale? Es decir, estos barcos son unos pésimos navegantes, ¿vale? Con esto casi no puedes ir a ninguna parte, pero básicamente es como si ataras a una bañera una bolsa de compras a la que le sopla el viento a favor, ¿vale? O sea, Cristóbal Colón aprovechó estas corrientes de viento que ya van hacia un sentido hacia otro, ¿vale? Si os fijáis, las latitudes 30, ¿vale? Son estas zonas y aquí están las Canarias, con lo cual él aprovechó el viento que iba hacia aquí y el viento que va hacia el otro lado para ir y para volver, con lo cual, bueno, el viaje era redondo, le sale redondo navegar. Y como curiosidad, los vikingos también llegaron a Estados Unidos, pero aprovecharon los vientos de las latitudes más nortes, ¿vale? Si os fijáis, decimos que aquí los vientos van hacia Europa entre 30 y 60, pero es que los vikingos viven por encima de 60 grados latitud norte, ¿vale? Entonces aprovecharon los vientos de la zona de los polos para irse hacia la zona de Groenlandia, Canadá, y los vientos de un poco más al sur para volver, fijaros en estos viajes, ¿veis? Aprovecharon estos vientos para ir y bueno, a lo mejor no volvieron, se quedaron allí porque los barcos que tenían eran con una tecnología inferior, pero bueno, como datos curiosos de la historia, ¿no? Que han sucedido acontecimientos de desplazamientos de poblaciones muchas veces debidos o gracias a que el mundo está configurado de esta manera y no de otra, ¿vale? Si los vikingos hubieran vivido en otro lugar, a lo mejor no hubieran hecho lo que hubieran hecho y Cristóbal Colón tampoco hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Con lo cual, bueno, un poco somos gracias al clima que nos ha tocado vivir. Bien, ya estamos acabando. Sabemos que el jet stream, ¿vale? Se produce en las intersecciones de estos vórtices de viento, ¿vale? Y el jet stream polar es el más importante. Con lo cual, lo que os decía hace una semana, gracias al jet stream, ¿vale? Este vórtice polar se mantiene cerrado, ¿vale? Y el jet stream es una especie de guardián, como el muro del norte, que mantiene el aire frío en la zona de los polos, ¿vale? En esta zona de arriba. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Pues está sucediendo que como la Tierra se está calentando y el polo norte se está fundiendo, la zona de los polos tiene un frío relativo inferior a lo que era normal antiguamente. ¿Qué pasa? Que si se calienta la zona del Ártico, este flujo de corrientes de aire que van y vienen, que dan vueltas, ¿vale? Se paran directamente, porque si aquí no hace frío, esto se rompe, y si esto se rompe, el jet stream se rompe también. Con lo cual, permitimos que el jet stream norte suba más hacia arriba o desaparezca y todos estos vientos más cálidos que están contenidos por el otro jet stream se desplacen hacia arriba. Resumen, nos estamos cargando la atmósfera y eso está provocando realmente que haga tanto calor ahora mismo en donde vivimos, ¿vale? Y bueno, espero haberme explicado de la mejor forma posible, pero si no lo he conseguido, aquí os traigo un estudio científico, ¿vale? Que me ha parecido muy interesante, que si queréis, bueno, copiéis este link o me lo pedís, ¿vale? Y donde hacen un estudio sobre el jet stream y lo que ha sucedido en el pasado y lo que va a suceder en el futuro con modelos matemáticos y datos, ¿vale? Y llegan a 3 conclusiones que son bastante inquietantes. La primera es que dice que se espera que el calentamiento global afecte a la distribución de la masa y por lo tanto de la presión en la atmósfera y eso pues va a tener un efecto en la fuerza y la ubicación de las corrientes de chorro, ¿vale? Esto es interesante, te están diciendo si me modificas las condiciones base, las corrientes de chorro es posible que cambien. En la segunda conclusión, ¿vale? Dice que las tendencias de las propiedades de corriente de chorro encontradas en este estudio son consistentes en signo, pero de menor magnitud. Un poco lo que os estaba comentando. El jet stream no desaparece, pero se hace menos intenso. Si se hace menos intenso, el aire caliente llega más al norte. Y te dicen también que es probable que estos cambios en latitud y la altitud y la fuerza de la corriente de chorro hayan afectado y tal vez continúen afectando la formación y evolución de las tormentas en latitudes medias, ¿vale? Lo mismo, si ya no se producen tantas tormentas debido a que el jet stream ha desaparecido y esas zonas donde habitualmente solía llover se desplazan o desaparecen, pues es evidente que nuestro clima se está viendo afectado pues, por ese calentamiento global, ¿vale? Y a las pruebas me remito. Yo vivo en Sevilla
Estos son las evoluciones de los pantanos en los últimos 10 años. Fijaros cómo está el agua embalsada, ¿vale? La media histórica de los últimos 10 años sitúa al agua embalsada a prácticamente el doble, ¿vale? Deberíamos tener el doble de agua embalsada de la que hay hoy en los pantanos andaluces, y eso sucede en toda España y en todas partes de Europa, por lo menos. Italia está sufriendo sequías brutales, ¿vale? Entonces, sí, hace calor, pero cada vez hace más calor, cada vez llueve menos, cada vez duran menos los inviernos y cada vez duran más los veranos. Esta es la conclusión con la que me gustaría que nos quedáramos después de la presentación. Y bueno, espero haberos ayudado, aportado bueno, lo que yo sé. He tratado de ir muy rápido, ¿vale? Son temas que son realmente difíciles de contar, pero bueno, básicamente es cómo funciona nuestra atmósfera. En los próximos vídeos, ¿vale? Lo que voy a tratar es de contaros qué pasa con estas masas de aire que se mueven, ¿vale? ¿Por qué se hacen las nubes? ¿Por qué llueve en las zonas donde llueven? ¿Qué son los ciclones? ¿Por qué se generan? ¿Y qué efecto tiene esto sobre nuestras vidas? ¿Vale? Yo creo que son temas muy interesantes y bueno, si os gusta el vídeo, pues me lo decís en comentarios y haremos más. Y si nos gustan, pues los dejaremos aquí, ¿vale? Espero que tengáis un buen día y nos vemos. Hasta luego.